Hola gente, espero que estén súper bien y bienvenidos a un nuevo episodio de La Rampa. Y bueno, aquí me acompaña mi co-host Esteban. Hola Majo, ¿cómo están? Pura vida, Hola. gracias gente. Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio, que ya es el quinto episodio de La Rampa, ¡Uh! el podcast donde hablamos de discapacidad acá en Costa Rica. Y nada, estamos muy felices Ahí vamos, porque, avanzando. porque vamos avanzando y hay gente que nos muestra su apoyo en redes sociales, en las diferentes redes sociales. Nos dice ahí cosas bonitas y no tan bonitas, pero igual se agradecen. Y nada, muchísimas gracias a la gente que ve el podcast acá al ratito para verlo y nos dice feedback. Ujú, sí, y de hecho ahí podemos ir como aclarando tal vez algunas dudas que hemos estado recibiendo en los comentarios, tal vez. Entonces, más adelante como podemos hablar sobre eso, ¿verdad? Como para aclarar sus dudas, porque tal vez hay algunos temas que estamos hablando y mucha gente todavía les queda como esa duda como, mira, no entendí o algo así. Entonces, como para hablar un poco de eso y aclararles un poco Sí, para eso esas estamos, dudas. para aclarar las dudas, despejar ahí dudas que tenga la gente. Y como todo, va a haber gente confrontativa que piensa que yo lo he dicho varias veces, nos van a tachar y a tildar de peleones y cosas así, pero bueno, es la naturaleza de las cosas, ¿verdad? De hecho, ya que estamos hablando de eso, ¿por qué no empezamos a aclarar algo? ¿Qué? Que hubo varios comentarios, de hecho, pero creo que hay una duda en específico, si puedes como aclarar eso del por qué la gente no entiende en que nos tienen que llamar qué valientes o qué ágiles, Ujú. si usted puede aclarar Sí, eso. claro, vamos a ver, yo lo que dije en ese episodio y sostengo y sostendré es que nosotros no nos llaman cosas como que carga, que valientes. O se la juega solo, vea cómo Sí, se la sí, juega. y también aclaré ese día, porque, por ejemplo, me pasa mucho con los Uber, con los Didi, que me dice, ay, qué ágil, cómo se la juega subiendo. Y pues, obviamente, porque tengo muchos años usando muletas, ¿verdad? A veces dicen, es más ágil que yo, Mm, ¿verdad? Uno entiende el contexto, como lo quieren decir, y este que el otro, pero también ese contexto, al decir, es más ágil que yo, o sea, hay como un nivel de comparación y las cosas así también. Entonces, nos dicen como que cargas, como si estuviéramos haciendo proezas, cosa que no estamos haciendo. ¿Qué campeones? Yo, que yo sepa, yo no me he ganado ninguna medalla de nada, ¿verdad? Ni, no ningún sé, ni me he ganado ningún trofeo por ir o caminar al con trabajo. muletas, Sí, ni me he ganado ni montarse en un Uber. Exactamente, a eso es a lo que me refería con nosotros no somos cargas, no hacemos proezas, simple y sencillamente hacemos cosas del día a día, que en comparación con otras personas que no, que como dicen ellos, teniendo todas sus facultades o teniendo todo su motor afina bien, digamos, como dicen ellos, no lo hacen. Bueno, pues eso ya es cosa de cada quien, ¿verdad? Hay personas que tienen la salud al 100 y son ermitaños, y hay personas que tienen una discapacidad y son súper activos y hacen un montón de cosas como Gibdel, que Ujú. yo no sé más bien cómo le alcanza el tiempo para hacer un montón de cosas. Pero bueno, espero haber aclarado eso, y si no, con mucho gusto podemos seguir conversando, no hay ningún problema. Ujú. Y no, y también hubo otro comentario que sí me gustaría como aclarar de cuando Esteban estaba explicando como esa historia de cuando fue a dejar el currículum, que alguien llegó y nos dijo como, hey, yo nunca he visto eso en mi vida laboral. También como aclarar de que, mira, si ustedes nunca han visto como una situación parecida que les haya pasado, no significa que no esté pasando a otras personas, hasta personas que tal vez no tienen ninguna discapacidad, pero por alguna otra forma de discriminación, igual les dicen que no. Sí, Así que, y como dijo Sindel, que es la discriminación laboral es algo de todos los días. Y en ujú, muchos lugares, tenga uno o no una discapacidad, ella lo dejó muy claro, por el color del pelo, por la orientación sexual, por el credo, por los tatuajes, por lo que sea. La exacto. discriminación laboral está ahí, Puede ser cualquiera, y cualquier tipo, porque el compañero que lo puso no lo haya visto, no quiere decir que que no no se pase. ve, pero Ujú, sí existe. sí existe, a cada rato. Pero bueno, entonces para continuar con nuestro episodio, hoy tenemos a un invitado muy especial, de hecho mi invitado favorito por el momento, que Ahí está. sería mi papá, Henry Rodríguez, que se encuentra con nosotros. Hello. Buenas tardes, José, Esteban. ¿Cómo está, don Gracias Henry? por la invitación. Gracias a usted por Sí. aceptar. Sí, y esto es como parte
de la primera parte de este episodio, porque lo vamos a dividir en dos partes, que es hablar de familia y discapacidad, y por decir familia, nuestras familias. En este primer episodio, en esta primera parte, contamos con el papá de Majo, don Henry, y posteriormente... El papá pro. ¿Ah? El El papá pro. papá El pro papá dijo pro, el ahora super sí. papá. Y posteriormente esperamos contar con alguien de mi familia también que venga para que nos hable de este tema tan importante como es, porque tanto a Majo como a mí lo creemos, lo sabemos que es así, el soporte y el pilar que es de la familia para una persona con discapacidad. Ujú. Que yo lo he dicho varias veces, cómo salimos al mundo y a la sociedad para enfrentarlo, se debe al 100% por la familia. Así que, don Henry, muchísimas gracias por estar aquí. Y nada, esperemos que nos conteste el bombardeo de preguntas que le vamos a hacer tan No, no, con bonitas. Sí. mucho gusto. Para eso estamos. Si Y que gusta, se hable. presenta usted, don Henry. Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Henry Rodríguez. Ya lo dijeron, soy el papá de María José. Soy contador de profesión. Mi vida, por casi 40 años trabajando en contaduría pública. Y por cosas de la vida, pues empecé a hacer otras cosas como em, la locución, el doblaje de voz. em, bueno, soy político también, no politiquero, soy político. Y bueno, y ahora estoy muy activo en lo que son las actividades comunales y municipales de Heredia, que es de donde nosotros somos. Mm. Y sí, es súper polifacético, ¿verdad? Me he dado cuenta y qué bueno, Sí, qué papi ha bueno. estado involucrado con muchas cosas en políticas y bueno, ahí nos puede contar como un poco más. Pero antes de continuar, vamos a empezar con o darle apertura a este episodio con nuestra sección de mindfulness, ¿verdad? En este episodio damos una sección de mindfulness en donde queremos como estar un momento en el presente y enfocarnos en cómo nos sentimos. Así que como hoy usted es el invitado, me gustaría preguntarle cómo se siente el día de hoy. Bueno, emocionado de estar aquí, realmente lo esperaba. La locución a mí es una afición pues, bastante interesante y sobre todo hablar temas que a veces son tabú o que se quieren obviar y eso pues a mí me gusta hacerlo. Tuve la oportunidad hace unas semanas de estar en el programa de Heredia por Media Calle y ahí estuve hablando acerca de la indigencia. Entonces creo que la indigencia, al igual que la discapacidad, son temas que debería estar siempre presentes, pero que la gente en general se trata de Se ocultarlos. hacen de la vista gorda. Ujú, Entonces ya saben a quién salí, ¿verdad? Exacto, hija de tigre. ujú. Como dicen, con razón, Majo es tan polifacética, hace tantas cosas, ya sabemos de dónde. Sí, qué bueno, perdón, qué bueno eso de la política, porque hacer política es eso, o sea, hacer Mm. política. Política abarca un montón de cosas, desde preocuparse por la ciudadanía, por el país y por liderar, ¿verdad? Pero se ha tergiversado mucho y, como usted dijo, politiquería, Ujú. ¿verdad? Mm, Entonces ya la gente asocia política con cosas chuecas. sí, pero bueno, Esteban, ¿cómo se siente el día de hoy? ¿Cómo me siento yo? Pucha, es que en Alajuela, que sol hay. Me siento insolado un montón. Además que el volcán Poás está rematado. Entonces, como dijo Memo, el volcán y el sol de Alajuela. Pero bueno, feliz, como todas las veces que grabamos podcast. Además que en la mañana andaba haciendo ensayos y otras vueltas, pero bien, feliz. Sí, ok, qué bueno. Bueno, hoy en la mañana me llevé un colerón, pero bueno, era porque me cancelaron una cita que supuestamente ya tenía agendado y supuestamente no estaba agendado pero bueno, yo quería que tuviera esa cita médica hoy porque sí la ocupaba, pero bueno, no todo podemos tener lo que queremos, Ujú. ¿verdad? Así que bueno, por dicho me la reagendaron, pero, pero no, me levanté temprano y todo, pero bueno, no importa. Pero no, aparte de eso me siento emocionada, igual, porque siempre, como dijo Esteban, cuando vamos a grabar me siento emocionada, así que, y más que hoy lo estamos haciendo aquí con mi papá, entonces, sí, estoy emocionada. Así que, bueno, para continuar, no sé si puedes contar un poco, bueno, ya contaste un poco
de usted. No sé si puede como también, no sé, ir contando un poco acerca de la historia, de su experiencia, de cómo fue, bueno, tenerme como hija con una discapacidad, ¿verdad? No sé si puedes como empezar desde el principio, porque ese es más o menos el tema de hoy, como queremos ver como desde su punto de vista, cómo ha sido su vida a convivir conmigo en estos 27 años y lo que has aprendido. Bueno, Puedes decir bueno, todo, ¿verdad? realmente Todo, todo. María José fue un proyecto de vida, ¿verdad? Fue un proyecto de vida porque fue planeada. Nosotros como pareja siempre quisimos tener hijos, siempre quisimos ser papás. Yo creo que eso es muy importante porque ha facilitado todo este tiempo y todas las situaciones que hemos tenido que enfrentar con esta situación de María José. Entonces, bueno, lo primero era que no lográbamos pegar un embarazo. O sea, eran 5 años de casados y no se podía. Ujú. Entonces ya empezamos a indagar con médicos y logramos llegar a ver qué era, que mi esposa tiene una situación particular, que son ovarios poliquísticos. Ujú. En palabras sencillas, ella no ovula. Entonces, y es hereditario. Viene por el lado de su mamá. Y entonces, el ginecólogo que nos vio dice, no se preocupen porque sí es una situación de infertilidad, pero no es grave. Ella se puede embarazar. Entonces empezamos con un tratamiento hormonal, ¿verdad? Estimulación hormonal, donde lo peor que podía pasar, bueno, dos cosas. Una, que no funcionara Ujú. o que hubiera embarazo múltiple. Entonces ahí era donde yo estaba con el pelo parado porque Que fueran 6. yo, bueno, ahí se vienen 6 de una, entonces ¿qué hacemos, verdad? Eran 6 María José. Entonces, Le voy a decir, ¿se imagina este, seis Joes? Sí. Mini Joes. fue simpático porque ella tenía que tomarse las pastillas, se hizo un ultrasonido, luego se tomaba las pastillas y esperábamos 2 o 3 días, volvían a hacerle un ultrasonido intravaginal y si había algún folículo ya crecido, entonces tenía que ser ese día, o sea, teníamos que hacerlo ese día, porque si no, se pasaba el tiempo y tendríamos que esperar hasta el mes siguiente. Bueno, pues resulta que sí logramos el embarazo en el primer mes. Posteriormente se dieron algunas situaciones, bueno, que mi esposa empezó a tener síntomas de aborto, pero no fueron graves, pero eh, se dieron. Y así continuamos, fue un embarazo tratado tanto en la parte privada como en la medicina de la caja. Em, lo que sí se notaba es que María José siempre estuvo en una posición muy incómoda. O Ujú. sea, ella nunca se dejaba ver, siempre estaba como sentada o estaba de espaldas. Entonces, eso llegó a... Después nos dimos cuenta que eso llegó a complicar mucho y parte de lo que ella sufrió en su nacimiento fue porque bueno, 30 años atrás no se pudo detectar a tiempo qué era lo que estaba pasando. Ujú. Luego nos enteramos, después de su nacimiento, de que ella ya venía con alguna situación, un problema congénito, porque la caja torácica no había cerrado a los 3 meses. Entonces el médico, el ginecólogo, nos dice, sí, yo me di cuenta, pero no se los dije porque primero no se podía hacer nada y segundo, los iba a asustar. Y entonces no queríamos meter más presión a un embarazo que ya iba a ser complicado. Por esa situación, cuando llega la cirugía, a mi esposa le hacen una herida muy pequeña. Ujú. Y en el delivery, bueno, en el momento de la extracción del niño, ella se fractura el fémur derecho. Entonces ahí es donde ya empieza la aventura. Ningún médico habló con nosotros. Ningún médico habló con mi esposa. Fui yo quien me di cuenta de la fractura que ella tenía porque le estaban cambiando un pañal y la chiquita se moría de dolor. Pero no había nadie que nos dijera absolutamente nada. Luego, al día siguiente,
casi que robada, nos la llevamos para el hospital de niños y ahí se le empezó ya el tratamiento. Entonces le enyesaron la pierna y lo que después, ya un poco más tranquilos, ya nos empiezan a explicar que ella, bueno, en primer lugar, no sabían qué era lo que tenía. Lo que sí nos llegan a decir es que había nacido con la fractura y con los pies torcidos, por decirlo de alguna forma. Em, Obviamente, cuando uno espera el nacimiento de un niño, uno espera que el niño nazca bien, o sea, nazca sin ningún problema. No esperábamos esta situación. Yo, antes de ver a mi esposa, logré entrar al hospital. Ella nació en el Hospital Viejo de Heredia. Y de yo entro a la sala de neonatos y me dice la enfermera, señor, pero nadie habló con usted, los médicos no hablaron con usted. Yo, no. Dice, mire, es que su hija nació con un problemita, ¿verdad? Bueno. Y, y lo único que yo pregunté, ¿y tiene cura? Sí, sí, eso puede. Bueno, está bien. Entonces, porque o sea, yo siempre había querido tener hijos y siempre había querido tener una niña. Entonces yo estaba extasiado viendo a mi hija que por la situación que tenía. Y bueno, esto ya lo vamos a ver después. Luego nos estamos enterando, ya en tratamiento en el hospital de niños, que María José no solo nace con eso. María José no se le había formado la cadera derecha. Entonces lo que tenía prácticamente era un hueco ahí que no sostenía la pierna. Entonces, a los 45 días se le hace una cirugía que es de un injerto de hueso en la cadera para hacer la reconstrucción. Nos decían que era hueso de venado, por eso le salió tan mula. Caras de venado. Y también nace con pie bot y pie quino. Entonces, Ajá. el pie bot es prácticamente que nace así el pie, pero ella lo tenía así y lo tenía para acá. Como yo. Entonces, ya ahí íbamos sumando. Y encima de eso, bueno, tenía la fractura también. Y posteriormente, nos dimos cuenta que en la rodilla ella no la podía, digámoslo así, La articulación. mover, articular como cualquier niño. Pero bueno, ya se hizo esa primera operación y estuvo enyesada, ya le quitan el yeso y se le empieza a dar ya tratamiento de tratar de enderezar los pies por medio del yeso y no hacerle otra cirugía. Pues yo creo que uno de los problemas más grandes que nosotros tuvimos fue la familia. La familia, a pesar de que daban mucho apoyo, pues también ejercían mucha presión, sobre todo mucha presión sobre mi esposa, porque los ticos somos así, y es que todo el mundo opina, todo el mundo habla, todo el mundo dice, y entonces empiezan a comparar porque el hijo del vecino, del vecino, del vecino, del vecino, tuvo una situación así más o menos, y ya, entonces la pobre señora pasaba con la cabeza así, Bombardeada. y, y entonces decía, pero ¿qué hacemos? ¿Pero cómo la agarramos? No, 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 tiene que tomar control y vámonos. María José siempre fue muy corajuda, muy determinante. Entonces, ella, bueno, por su condición nunca pudo gatear. Pero entonces ella lo que hacía es que ella se arrastraba y con los brazos, con las manos. Entonces, algunos decían, es que parecía un pececillo como se movía, ¿verdad? Eh, y, y luego empezó ya tal vez el mayor problema que había aquí era que no teníamos terapia. Y, o sea, ahí sí había, pero ahí la llevábamos a la caja, le hacían terapia una vez cada mes o una vez cada 2 meses, y eso era de todos los días. ¿Verdad? Que posteriormente lo fuimos entendiendo. Ya cuando ella empieza a crecer más o menos como al año, ya ella podía mantener el equilibrio, ya se podía levantar, pero siempre con el borde de los pies, porque el pie no lo tenía derecho, por decirlo de alguna forma.
yo creo que eso fue el que ella naciera así, o lo mismo que usted, Esteban, que naciera así, yo creo que fue una ventaja muy grande, porque ya vienen con la situación desde el nacimiento. Ujú. Entonces, eso ya es parte de ustedes y no tienen que lidiar de que lo adquirieron después. Yo encontré una frase muy bonita que les voy a leer. Yo creo que podríamos llamarlos que son como abejitas. Y vean qué interesante. ¿Sabían ustedes que las abejas, según los estudios de la física, de la aerodinámica, no deberían volar? Ok. ¿Ok? Porque el cuerpo de la abeja es muy grande y pesado para las alas que ellas Que tienen. tienen. Ajá. Pero eso la abeja no lo sabe. Ujú. Entonces ella vuela. Entonces, ahí es donde yo hago la comparación. Ustedes no sabían que tenían una situación especial. Ajá. Entonces nacieron con eso y lo ven normal y lo han desarrollado. Ujú. Que lo hacen diferente al resto del mundo, sí, lo hacen diferente, pero lo hacen. Y eso es lo importante. Algo que realmente marcó eh, la situación con María José fue que nos emigramos a Canadá, nos fuimos para Canadá cuando ella tenía año y 6 meses y allí fue totalmente diferente. Llegamos a un país sumamente inclusivo El primer mundo. e incluyente, donde están todas las condiciones para que una persona con discapacidad se pueda manejar por sí mismo, no importa la discapacidad que tenga. Em, y el tratamiento que a ella le daban, pues era de primero. Es feo comparar, pero yo veo quirúrgicamente fue mucho mejor Costa Rica, quirúrgicamente. Pero lo que fue ya en la parte de terapias, en terapias físicas, fue muchísimo mejor Canadá. Ella la veían todas las semanas, y no la veían en un solo lugar, sino la veían en el hospital de niños, la veían en los centros comunitarios, había toda una red de, de- de atención a niños con alguna discapacidad y ella participaba en todo. Entonces, eso fue muy bueno porque no se limitó y no se limitó a nada. Y también que allá, ese es el sueño mío, que algún día en Costa Rica los que tienen que tomar decisiones, y desgraciadamente son decisiones políticas, lo hagan. Vean, las aceras son anchas, no existen las rampas porque las aceras terminan desniveladas a pegar con la cuneta. Las calles están al filo de la cuneta, no están por encima, que a veces aquí son más altas Mm. que la misma Sí. acera. Ujú. Digamos, en Heredia yo he visto rampas que no bajan, sino que suben. Hay dos rampas que suben, o sea, lo altas que están, más bien parecen un tobogán. Eh, y obviamente eso no funciona. Los buses, son buses que tienen rampas, son buses hidráulicos donde Que llegan bajan. y bajan, sale la rampa y la persona con Los discapacidad. Bueno, no, choferes saben todo mundo entra. usarlos, no como aquí. Y, y no es solamente estos beneficios para las personas con discapacidad, sino para el público en general. Sí. ¿Verdad? Entonces, eso ayudó bastante. Em, en la escuela se desarrolló como una niña normal, siempre nos decían, ¿y qué es lo que ustedes quieren hacer? Y, ¿no? ¿Y cómo la tratamos? Como una niña normal, y ella va a hacer las cosas diferente, pero las va a hacer. Ujú. Luego empezó también a trabajar lo que era la natación. Ella como a los 4 o 5 años, una cosa así. Estaba en la parte más honda y ella flotaba y andaba para atrás y para adelante. Entonces, ayudó mucho. También patinaba en hielo, o sea, estuvo en ballet, o sea, nunca se le limitó a nada. No, yo me acuerdo que cuando yo quería como hacer algo, yo siempre llegaba de ustedes y ustedes me decían como, di, inténtelo. Nunca me decían que no, era como inténtelo y yo, y si no puedo, y por lo menos lo intento, ¿verdad? Ujú. Yo me acuerdo que siempre lo que yo quería meterme, mis papás siempre me dejaban. Sí, pues, ya me lo puedo oler porque con esto que usted acaba de decir, que evidentemente las comparaciones son odiosas, pero a veces son necesarias.
Puede ser que nos digan, pues entonces váyanse a vivir a Canadá. No se trata de eso, entonces vayan a... No, es que estamos hablando de que justamente estamos haciendo este tipo de vitrinas como este podcast para hacer conciencia, ¿verdad? Y llamar a las Ujú. autoridades, como usted dijo, que los que tengan que hacer algo reaccionen, ¿verdad? Y uno no se queja por quejarse, uno no se queja porque las ceras están mal hechas solo porque un día decidió de quejarse, es porque de verdad están mal hechas, ¿verdad? Eso por un lado. Y luego lo otro de esto no te lo da el primer mundo. Lo de la inclusividad, sí, ¿verdad? A menor o mayor escala. Pero esto no te lo da el primer mundo, eso que decía María José, de que ustedes como papás le decían, vaya, inténtelo, a ver, Ujú. lo que usted quiere andar en patinar en hielo, bueno, vaya, inténtelo y se mide a ver sus capacidades, a ver cómo puede hacerlo, ¿verdad? Esto no te lo da el primer mundo, eso nacemos con esa visión o esa forma de ver las cosas, ¿verdad? Ok, yo le voy a decir a mi hijo o a mi hija que justamente vaya a probar a ver qué puede hacer y qué no, ¿verdad? No la limitaron, No, para no le nada. dijeron como, no, es que no va a poder, porque vea, sus amiguitos patinan y usted no va a poder patinar, o sus amiguitos nadan, no, más bien, como dice usted, nadaba a su forma y a su manera, ¿verdad? Y así era, ¿verdad? Ay, Entonces, pero de hecho yo también le tengo una pregunta. ¿Qué fue lo que usted y mami los ayudó, digámoslo así, en no como sobreprotegerme tanto, no limitarme tanto como en algunos casos padres con hijos con discapacidad a veces lo hacen? Bueno, principalmente porque no estábamos en Costa Rica. Sí, Mm. porque en Costa Rica, de ahí siempre es el pobrecito, cuidado se cae, mire que no haga esto, ¿no? Y si se cae, levántese, ¿qué va a hacer? ujú, Sí. Entonces, a pesar de todas las cosas buenas que Canadá tiene, no es el país perfecto, pero sí tiene muchas ventajas sobre nosotros. También es un país donde las cosas hay que lucharlas, no es fácil, no es fácil vivir allá, no es, o sea, como como latino también, dice usted. sí, como latino y sobre todo como una persona con discapacidad. La ventaja está en todas estas ventajas que el gobierno, los gobiernos, porque ya es un gobierno federal y un gobierno provincial, le dan a las personas con discapacidad. Realmente se le dan a todo mundo. Entonces, no se puede decir que existe una apatía gubernamental contra las personas con discapacidad. Ahora, desgraciadamente, en Costa Rica, estos temas son temas tabú y que nadie quiere hablar. Ujú. ¿Verdad? Todo el mundo sabe que están ahí, nadie quiere hablar hasta que me toque a mí. Entonces, es ahí donde, o tal vez algunos que les ha tocado y que han podido tomar decisiones, mejor no, dejémoslo así porque no queremos que esto se haga público o Ujú, cosas así por el estilo. Y yo creo que es hora de que el gobierno en Costa Rica, y cuando hablo de gobierno no hablo solamente del gobierno central, sino principalmente el problema está en las municipalidades. Tienen que atacar el problema desde la raíz, porque a medida de lo que ocurrió con María José, yo me he puesto a investigar, ambos, mi esposa y yo, y en Costa Rica registrados hay alrededor de 500,000 personas con algún tipo de discapacidad. Y eso es el 1% de la población. ujú, O sea, es mucha gente. Y digo, algún tipo de discapacidad, sobre todo visual, ¿verdad? Que visual no que sean ciegos, sino que se pueda ver. Notoria. Sí, notoria, Ujú. gracias. Porque ahora estamos descubriendo de que hay otros tipos de discapacidad que no son tan visibles. Por ujú. ejemplo, yo me llevé la sorpresa de que el esposo de una prima mía, bueno, de prima de mi esposa, siempre era un hombre muy retraído, no le gustaba participar en fiestas de la familia, sino que él disfrutaba más quedándose en la casa y todo. Hasta hace unos meses se dieron cuenta que tiene TEA, tiene Asperger, Trastorno al espectro autista. Mm. y nadie lo había notado. O sea, sí, sí se notaban ciertas cosas, pero nadie sabía en realidad qué era lo que pasaba. Y se lo detectaron ya casado, con hijos y en los pasados los Ujú. 50 años, ¿verdad?
Eso no le limitó su realización profesional porque es abogado, Ujú. pero sí tenía una condición. Entonces, aprendimos y seguimos aprendiendo de María José, de que el límite es el cielo y que lo mejor que uno como padre puede hacer es acompañarlos en ese caminar para que lleguen a ser lo más eh, no individualistas, sino que lleguen a valerse por sí mismos en una sociedad que ustedes saben que eso es una lucha, ¿verdad? Sí, sí. Yo tengo dos preguntas. Ujú. La primera es, ¿ustedes se fueron a Canadá por alguna oportunidad? Sí. Sí, Ujú. ok, y obviamente no le iban a desperdiciar, ¿verdad? No, 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 Y no. más con este adherido de María José tiene una discapacidad. Entonces, obviamente lo vieron como, ah, ya va a tener una mejor calidad de vida. No fue tanto así. Se presentó la oportunidad y, y nos fuimos. Ah, ok. Entonces, y tal vez ahí yo fui un poco egoísta. Yo ya había vivido en Canadá becado y yo dije, no, yo quiero vivir aquí. Pero entonces, en ese momento, pues ya casado con una hija, y dije, no, aquí aprovechamos, ¿verdad? Y la idea era quedarnos, obviamente, Ujú. la idea era quedarnos. Pero yo creo que el tiempo que estuvimos allá fue de mucho, de muchas ventajas, sobre todo para ella. Bueno, igual, los tres aprendimos muchísimo. Pero esa fue la razón. Ah, Uno, ok, ok. Y la otra es, eh, ya cuando llega la parte de el estudio, ¿verdad? Entrar al kinder, escuela y todas esas cosas, ¿verdad? Eh, ¿Lo hablaron? ¿Lo habló usted con su esposa? Ok, ahora que tenemos que ya soltarla. Ya llega esa parte donde la hija de nosotros va a estar una parte fuera de la casa. ¿Cómo fue esa etapa? De hecho, esa parte no me acuerdo mucho. Me acuerdo que mis papás, bueno, por ejemplo, cuando entré a Corsair, que fue la última escuela en la que yo estaba, mis papás primero iban como a ver a la escuela y hablar como con los profesores y así. Pero el primer día de kinder yo sí me acuerdo y mi mamá hasta que lloraba, ¿verdad? No sé si quiere contar esa sí, historia. bueno, el sistema educativo canadiense se divide en dos partes. En el sistema privado, que usted tiene que pagar, y tiene que pagar mucho, son como $25,000 al año. Eso es mucho dinero. Y el otro es el sistema público. El sistema público se divide en escuelas públicas, donde puede ir cualquier persona, y el otro es el sistema católico. Entonces solamente pueden ir, obviamente, católicos practicantes o que uno de los dos padres sea católico o griegos ortodoxos o cualquier persona que quiera poner a su hijo ahí a sabiendas de que va a recibir religión. ¿Ok? Entonces usted no puede decir, yo puse a mi hijo ahí, no le dio religión, no va a ir a esa lección. No, usted lo puso aquí, tiene que llevar religión. Y la primera escuela donde ella estuvo fue San Matthew, por el lugar donde nosotros vivíamos. Ujú. Pero ella caminaba con unos bracers y se podía sostener solita. Sí, recuerdo que ella caminaba un poco Em, Primero para traducir bracers son férulas. pero sí. Sí. Ella caminaba un poco inclinada hacia adelante, pero se sostenía bien, ¿verdad? Entonces, y llegaba el bus, en un bus escolar, la enviaban a la casa para recogerla y a dejarla. Bueno, los primeros días para mi esposa fue difícil porque ya se me está yendo la bebé, ¿verdad? Ujú. Que ya había ese desapego que tenía que tener. Luego nos cambiamos de lugar en la misma ciudad, pero en otro barrio, y entonces no podía seguir yendo a la misma escuela. Ya eso es muy estricto. Y entonces la escuela que más cerca nos quedaba era una escuela pública. Entonces ahí podían ir católicos, protestantes, hindúes, de la religión que a usted se le ocurra, o simplemente gente que no practicaba religión. Y era una escuela de inmersión francesa, entonces yo estaba feliz porque mi hija iba a recibir francés. Entonces yo a ella le decía, usted, mientras viva en este país, usted tiene que hablar español por la lengua nuestra
Inglés y francés, porque ese es un país bilingüe. Y algún día me lo agradecerá, ¿verdad? Sí, Y ahora las tres cosas, Y, ahora los sí tres se lo idiomas. agradezco. y estuvo en la escuela pública eh, y, y compartió con chinos, con hijos de hindúes, de indios, bueno, con un montón de gente y eso pues obviamente fue muy enriquecedor, ¿verdad? Para ella. Para ella, para ella Ujú. como persona, Sí, para hoy en día. sí, Ujú. más bien Le expandió la mente, sí, perdón. en Corsair era demasiada la ayuda. Yo recuerdo que una vez, eh, bueno, cuando estuvo en el kinder, porque allá era pre-kinder, kinder y ya empezaba el primer grado. Eh, el primer grado ya lo tuvo que hacer en unas aulas que estaban fuera del edificio. Teníamos No, que no, estar, para ser a segundo grado. segundo grado, bueno, Primer segundo grado lo grado. hice adentro del edificio con Madame Kuiper. El Ok. segundo grado fue afuera. Ujú. Bueno, era de afuera y tenía solamente 13, tenía que subir 13 escalones, pero 13 escalones hechos para niños pequeños. Ujú. Y en una reunión que teníamos, más bien llegó el director, llegó el presidente de la asociación de padres, llegó la psicóloga, llegó la trabajadora social, Y y más el bien, vicedirector o también. sea, Sí. querían como transformar esa aula solamente para que María José pudiera subir. Solo faltó el primer ministro de Canadá. Sí, Y, sí, sí. y yo les decía, pero miren, son 3 grados, o sea, Wow. está bien. O sea, no somos malagradecidos, pero son 3 grados y ya lo puede Y hacer. no era que eran Sí, súper altas, eran sí. como todas, así como todas delgaditas, o sea, eran manejables. Sí, entonces, más bien nos quedamos nosotros como papás, nos quedamos asustados de que la ayuda estaba De ahí, la nada más sí. empatía. De la Sí, empatía. entonces incluso recuerdo que una de estas, que no fue la trabajadora social, sí, pero cuando ella esté grande, que no sé qué, señora, está en segundo grado. Sí, O sea, sí, ubiquémonos en señora, no sea tiempo y ansiosa, espacio. señora. Sí, Cuando sí, esté sí. grande, esos grados ya no van a estar ahí. Sí, entonces, pero sí, y bueno, aparte de eso, le daban todos los deportes, le daban natación, la llevaban de excursión, entonces ella fue muy independiente. Sí, yo creo que ahí eso le ayudó muchísimo. Ah, ok, 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 ok. Pa, y de hecho, tengo otra pregunta. ¿Qué piensa usted que ha sido como uno de los mayores desafíos a nivel social que han tenido, bueno, conmigo? Bueno, en Canadá, los niños son crueles. Los niños son muy crueles. Y entonces se burlaban de ella. Se burlaban de ella, le decían que parecía un pingüino, Me llamaban pingüino. que la imitaban, o sea, hacía una fila detrás, Ajá, lo hacían. sí, entonces no tuvimos que actuar, Luego, de alguna forma, hubo compañeros, compañeritas que le tenían celos. Entonces, recuerdo que para un invierno estaban jugando en un trineo y la dejaron allá por donde estaban los grados superiores y obviamente ya no podía Sí, regresar. Regresar con. es que Ujú. para invierno el subdirector me daba como un trineo para que me jalaran en en la nieve porque se me hacía muy difícil caminar en la nieve. Entonces, sí, llegaron y mi escuela estaba a la par de la otra escuela que era el middle school, ¿verdad? Middle school, sí. Y llegaron y me dejaron en el patio del middle school. Y no y fue que una compañera me vio y llegó y me jaló de vuelta, digamos. Sí, digamos que eso fue lo más grave, ¿verdad? Allá. No, y otra que me moreteaba la mano, ¿se Así, acuerda? le apretaba la mano. Me apretaba la mano Pero era por celos. para no irme con otras amigas. No, Mm. toda chica Bratzi. Pero cuando regresamos a Costa Rica, eh, ¿Qué año fue? fue en el año 2006 que regresamos. 2006. Ujú. Sí, ya casi 20 años. Ese sí fue un choque totalmente durísimo. O sea, fue frustrante. Y saber que aquí no había absolutamente ningún tipo de educación eh, referente a las personas con discapacidad. No existe, bueno, no existía. Ahora como que ya se ha ido avanzando un poco. No existía esa cultura y entonces teníamos que trabajar con los estudiantes. Aquí era al revés. Y los estudiantes eran los menos. El problema lo teníamos con los papás. Estaban las medias rampas. Ella estuvo en la escuela Moya, ahí cerca del estadio. Primero en la calle está, en la acera de la escuela estaba hecho un asco, porque Desastrosa. eran huecos por todo lado. Em,
Y las medias rampas que habían, los papás llegaban y se parqueaban. Entonces, bueno, y otra cosa es que no, alrededor de la escuela y del estadio no habían semáforos. Nosotros la empezamos a llevar a la escuela con una silla de ruedas convencional, pero muchas veces era que los buses se atravesaban para que nosotros pudiéramos pasar, porque no habían semáforos, no habían altos, y es una intersección de 8 carriles. Y cuando llegábamos a la escuela, ya no podíamos usar las rampas porque los papás llegaban y se parqueaban en las rampas. Pero, ¿verdad que ustedes fueron los que también pidieron que se hicieran esas rampas, no? ¿O fue que era para que las pintaran? Sí pedimos unas, ¿verdad? Y estuvimos hablando con don Martín, que nos ayudó Ujú. muchísimo, el director de ese entonces, estamos hablando del año 2006, para que se arreglara la, la acera, porque o sea, literalmente era un asco, eran huecos por todo lado. Y para empezar a quitar gente, ¿verdad? Por esa razón, se pintaron las rampas, la municipalidad llegó, pintó las rampas y ponían un oficial ahí, pero solamente estaba en las entradas y en las salidas, pero se iba por ratos y en esos ratos la gente llegaba y parqueaba. Entonces era decir, mire, por favor, que quite esto. Mire, que entonces ya empezábamos a hablar con el tránsito para que no los dejara parquearse. Pero fue duro, ¿verdad? Y también solicitamos semáforos, porque ahí no había semáforos. Había una escuela como de 1000 alumnos y no había semáforos. Y tardamos 4 años, 3 meses, 29 días en que los pusiéramos. Wow. Que los pusieran desde el momento de la solicitud. Se tuvo que meter un recurso de amparo y 3 órdenes de desacato. Porque ya habíamos ganado el amparo, pero el departamento de semáforos de ingeniería de tránsito no los ponía. Lo que siempre alegan, que no era presupuesto. Entonces yo le decía a mi esposa, a mí que me importa que los metan a la cárcel, ¿verdad? Tienen que ponerlos. Y se logró. Entonces todos los semáforos que están alrededor de la escuela Moya, el estadio de la clínica, fue, no digo que gracias a nosotros, pero fue porque nosotros intervenimos por una situación que María José tenía. Y lo paradójico del caso es que los pusieron cuando ella ya estaba en el colegio. O sea, ella no los disfrutó. Ujú. Sí, algo parecido me pasó a mí con la pista de San Yeah. Sebastián. Yo cruzaba 5 años para ir al colegio y hicieron un puente. Mm. Ya había salido. Esto me lleva bueno, no habían en ese entonces otros niños, niñas con discapacidad en esa escuela. Sí, sí, sí habían. No recuerdo yo. ¿Se acuerda de Miriam? Ah, sí, Miriam, es una chiquita que por cierto, nacieron casi al mismo tiempo, estaban en el mismo salón, las mamás. Y lo que Cierto. pasa es que Miriam tiene una situación más compleja, Más complicada. más complicada. Sí. Ya. Esto también me lleva a pensar que con el ejemplo que usted nos dio de las abejas y el comportamiento, yo digo, pucha, hay dos tipos de personas. Las personas que ven que algo está mal y lo normalizan y no se quejan, y las personas que ven que algo está mal y no quieren que eso siga igual y quieren hacer un cambio, ¿verdad? Que creo que aquí estamos nosotros, ¿verdad? Y también dentro de ese segundo grupo de personas, que son las que quieren cambiar las cosas, las personas que tenemos un poco, ya sea de empatía, sentido común, y vemos que hay algo que no está funcionando, ¿verdad? Porque yo digo, pucha, la gente dirá tal vez, porque tiene una hija con discapacidad, es que lucharon por esos cambios, pero no, hay un montón de personas en el mundo que luchan por cambios, porque se ponga un semáforo, porque se ponga una rampa y no tiene que tener un familiar con discapacidad, ¿verdad? Entonces, creo que es eso, no sé si usted lo ve igual, como ese tipo de personas, las personas que normalizan que todos los días, por ejemplo, el carro esté en media acera y tiene una silla de ruedas y tiene que salir por allá y no alza la voz, ¿verdad? Entonces, qué difícil. Sí, eso es cultura. Realmente, cuando nosotros llegamos aquí en el 2006, 4 años después, en el año 2010, eh, el Partido de Accesibilidad sin Exclusión llega a la Asamblea Legislativa, con Oscar López como diputado, ¿verdad? Ujú. Él dice que es el primer diputado ciego que había, pero mentiras, hubo en Latinoamérica, ya hubo otro antes en México. Entonces,
Yo siempre se lo digo, pero mis saludos para Oscar. Sabe que le tengo mucho cariño. Tenemos cierta amistad. Y gracias a Oscar es que, por decirlo así, se destapa el tamal. Y entonces dice, no, aquí hay gente con discapacidad que tiene sus necesidades y el gobierno no está ayudando. Entonces se logra sacar la ley 7600 y de ahí en adelante pues los logros que han habido. Como lo decían en el capítulo anterior, de leyes hay. Lo que pasa es que hay que hacerlas cumplir. Bueno, deberían cumplirse, pero si no, hay que hacerlas cumplir. Hay que hacerlas valer. Y se tiene que seguir entrenando a la gente, se tiene que seguir educando, que es la palabra correcta, porque, por ejemplo, en Heredia, las rampas que hay fue por un recurso de amparo que metió una ciudadana donde decía que no habían rampas. Pero ¿qué fue lo que hicieron en ese momento? La municipalidad nos metieron recursos de amparo. Vayan a poner rampas en todas las esquinas. Y pusieron las rampas. No tienen las condiciones que es el reglamento de la ley 7600, pero las pusieron. Entonces ellos dicen, yo ya cumplí. Sí, cumplió en hacer las rampas, pero no son funcionales. Cumplió mal. A veces las hacen mal. Por hacerlas. Sí. Entonces, es ahí donde personas como ustedes, llegan con un papel muy importante en educar a la gente desde sus respectivos lugares, trincheras, iba a decir francos, ¿verdad? Más bien el jueves pasado andaba en la municipalidad, en el consejo municipal, y llegó un grupo de chanceros, ¿verdad? Vendedores de loterías, que estaban reclamando que los habían quitado de la acera del mercado. Y entonces ahí explicaban que los habían quitado, que no les permiten poner mesas, porque ellos dicen, es que nosotros con una mesa podemos exhibir los números de lotería y son más atractivos, ¿verdad? Y dice, sí, pero una señora en silla de ruedas que transita mucho por esa acera, la acera norte del mercado, no puede pasar porque ustedes están ahí. Sí. Entonces metió un recurso de amparo. Sí. Y entonces tenemos que actuar. Sí. Yo tengo también otra pregunta que nunca se la he hecho a mis papás, pero voy a aprovechar para hacer. ¿Cómo Yo es? le permiso. ¿Cómo es esa, o cómo lo combatieron, cómo hicieron ese momento en el que usted y su esposa dijeron, necesitamos, o más bien, si sintieron tal vez algún tipo de temor de, por ejemplo, el caso del trineo, por ejemplo, el caso de la chiquita celosa que que le moreteaba, que dijeron, tenemos que armarnos de paciencia, valor, blindar también a Majo para que enfrente todo ese tipo de cosas. Ustedes como pareja, ¿cómo hacen? ¿Cómo hacen unos papás para también en el corazón, que les duele, ¿verdad? Que a mi hijo le están haciendo estas injusticias. Bueno, en la escuela, pues, los niños, siempre va a haber un niño, camorrero, ¿verdad? Eso, o sea, ya sea que usted tenga una discapacidad o no, siempre va a haber alguien que le guste pelear, que le guste mangonear a los demás, pero siempre lo denunciamos. Tal vez la parte más difícil para nosotros fue, bueno, primero llegar aquí por todas las características del país, y cuando María José entra en la universidad, yo creo que fue el mayor, Sí. el mayor acto de discriminación que le pudieron haber hecho. Y lo voy a decir y me pueden denunciar. Fue la Universidad Nacional, la Escuela de Teatro de la Universidad Nacional, donde ella hizo todas las, ¿cómo se llaman? Pruebas de aptitud. Todas las pruebas de aptitud para entrar a Que se teatro. requieren y piden. Las gana porque fue evaluada por 5 diferentes profesores, pero cuando llega a recibir clases, entonces no la pueden calificar. Que uno de los profesores le decía, ¿cómo la voy a calificar yo a usted? Pues para eso es profesor. Sí. Así de simple, ¿verdad? Y luego hubo otras situaciones que se dieron, pero ya analizándolo en frío fue ignorancia del profesor, ¿verdad? Y fue que, por ejemplo, ella tenía que llevar las clases de generales, ¿verdad?
Y estaban en un aula, el profesor dice, bueno, vamos a ir a hacer la clase afuera. Iban a una plaza, pero la plaza estaba como a 100 metros del aula y entonces obviamente ya no podía ir al mismo ritmo y velocidad que los otros. Ujú. Y después ya terminamos de hacer y entramos, ¡plá! Y cerraron la puerta. Y María José venía ahí caminando. Entonces eso fue frustrante, ¿verdad? Entonces fuimos y tratamos de hablar con la escuela, con el director de la escuela de teatro, que fue todo un plato de babas porque el tipo no quería arreglar las cosas así de simple. Yo creo que aunque ahorita han cambiado un poquito, pero sí, no solamente en María José, sino en otras carreras también, una muchacha que necesitaba usar el elevador, que siempre estaba malo, pero eso fue todo un escándalo, ¿verdad? Incluso ya se hizo un recurso de amparo, bueno, ese no se ganó. em, y ya cuando íbamos, yo le dije, bueno, y metamos la denuncia penal. Ella me dijo, no, no quiero hacer eso. Y ya era mayor de edad, entonces no podíamos, nosotros como papás, seguir adelante. Sí, es que, bueno, para como aportar a la historia, la verdad es que fue una situación en la cual me generó mucho estrés y ansiedad y de hecho caí en depresión. Entonces, esos problemas legales, yo le decía a papi, yo es que lo desgasta mucho a uno Ujú. y yo emocionalmente no me sentía como bien para continuar con el proceso, ya que yo ya me sentía desgastada. Porque tras de eso, bueno, usted mismo sabe que trabaja, que es actor y trabaja en teatro y todo eso, es totalmente físico y yo eran clases que eran físico 8 horas, así, todos los días. Y yo llegué a lesionarme varias veces y fue ahí cuando me decían, ¿cómo piensa que vamos a evaluar, verdad? Entonces, porque me hicieron pensar de que yo estaba haciendo algo malo. Entonces, lo que yo hacía era como esforzarme el doble de lo que ya estaba haciendo. Entonces, claro, eso me generó un montón de cosas. Hasta se me activó una enfermedad y una alergia. Entonces, fue muy duro. Por esa misma razón, yo le decía a papi, yo no es que la verdad no quiero continuar. Pero fue en ese mismo año en donde yo igual seguí con generales y llevé la clase de discapacidad o algo así se llamaba y fue ahí donde conocí a una compañera que es sorda, que ahora es amiga mía y juntas como que yo aprendí mucho de ella y fue ahí cuando yo ya empecé como a conocer más de mis derechos de la ley 7600. Digamos que esta situación fue lo que me empoderó a ser la persona que soy hoy, que está hablando ahorita en el podcast, Ujú. digamos. Entonces, sí, eso fue lo que Sí, pasó. y también, bueno, hay que sacar, fue una experiencia dura, pero no se quedó ahí, ¿verdad? Sino que se levantó y siguió adelante. Incluso, bueno, no sé si ya lo ha dicho, ¿verdad? Que María José es cantautora, ¿verdad? Registrada en la CAM. La CAM es una No, no le he dicho. asociación de músicos donde ellos pueden registrar con derechos de autor sus canciones. Y bueno, también canta, toca guitarra, ¿Qué habla no hace esa habla mujer? 3 idiomas. ¿Qué no hace esa mujer? este, es una excelente nadadora, ¿verdad? Entonces eso no la limitó, más bien la empoderó. Incluso cuando el Hospital de Heredia hace unos años hizo una teletón en el Palacio de los Deportes, ahí la estrella en la noche era Melissa Mora y había un gap ahí, un hueco, un espacio, ¿sabes? Porque algunos músicos no se presentaron, entonces le dijeron a ella que se quería cantar y cantó a capela. De capela. ¿Y dónde Y está eso para verlo? entonces, ahí, No tengo el En ahí video. vemos, YouTube, usted en sabe, YouTube. usted que es músico, usted sabe lo que cuesta eso. Y entonces, incluso la gente se aplaudió, no, no porque sea mi hija, pero se levantó y aplaudió porque estaba cantando a capela y, y fue prácticamente la atracción de la noche, ¿verdad? Está ahí ya opacó a la estrella, A la señorita Melissa. a la señora Melissa Mora, ¿verdad? Y ahí Entonces, fue cuando ya conocí a mi vocal coach. ¿Se sí, acuerda, Juanca? así ahí conoció a Juan Carlos Rojas de la banda Chiqui Chiqui Ujú. y ya empezó a llevar lecciones con él. Y o sea, siempre ha sido muy provechoso, o sea, siempre que ha habido alguna situación difícil, sale Se algo, saca algo. se saca algo de provecho. Y al día de hoy, pues,
bueno, ya está en una empresa grande en el país, tiene 3 años, lidera en los grupos de discapacidad, más bien se ha vuelto demasiado peleona. Sí, 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 eso es bueno, eso es bueno. pero no, realmente yo le decía a María José desde que estaba pequeña, yo le decía, yo, José, vea, el problema no está en no alcanzar las estrellas, el problema está en no tener estrellas que alcanzar. Entonces, mientras usted siempre tenga un objetivo, luche por ello, no importa lo que cueste. Si no lo alcanzó, lo pudo, tal vez no sea su camino. Entonces, ahí en la vida le irá llevando hacia lo que usted debe dirigirse y obviamente, pues realizarse como persona y como profesional también. Sí, y muy importante, se cumple una vez más esto que siempre hemos creído, de verdad. La familia es muy importante, ¿verdad? Y ustedes han sido mentores y formadores de esa pequeña Saltamontes en su momento, ¿verdad? Y Ujú. ahora que sea lo que es hoy. Y yo siempre también he pensado que no es que hay que uno es peleón o peleona, es que hay que dejar un precedente siempre de las cosas para que no le pasen a más personas, ¿verdad? Ahí habrán otras cosas, como dijo Majo, estaba muy cansada, estaba deprimida, no tenía fuerzas para proceder legalmente, pero hay que dejar un precedente, ¿verdad? Ahora que usted mencionó con puntos y sobre las sillas y tildes, dónde fue, quién fue y cómo fue, me decía Majo entre semana, eh, usted etiquetó al Icoder y yo, Daisy, Kipdel estuvo aquí hablando que le pasó algo en una piscina del Icoder, Ujú. ¿verdad? ¿Por qué no vamos a decir las cosas con puntos sobre las sillas y nombres y comas y como vaya, ¿verdad? Porque no estamos difamando a nadie, así Ujú. pasaron cosas. Entonces yo creo que es muy bueno siempre dejar un precedente y también es eso que dice usted, de una situación mala pueden salir otro montón de cosas positivas y que sirven como impulso para hacer cosas que uno en ese momento tal vez está muy dolido, destrozado y lo que sea, pero cuando uno vuelve a ver para atrás, y yo sé que si Majo vuelve a ver para atrás desde que le pasó eso en la U, a todo lo que ha logrado y eso lo que lo llevó, ¿verdad? Esa Mm, catapulta de ese momento tan amargo. sí, de hecho yo tengo una última pregunta. ¿Qué es lo que más has aprendido en estos 27 años? Bueno, yo sé que no puedes hablar por mami, pero tal vez sí. Bueno, ¿qué es lo que más he aprendido? Principalmente, la vida es dura. O sea, la vida no es un lecho de rosas para nadie. No importa si usted sea una persona normal Ujú. o una persona con discapacidad, siempre van a haber obstáculos que hay que saltar. Pero lo más que he aprendido es que hay que ser paciente, hay que ser perseverante y tener las metas claras de donde queremos llegar. Nosotros siempre quisimos, primero, que fuera una persona de bien, antes que cualquier otra cosa, y que fuera una persona independiente, que se pueda valer por usted misma, y que no se le olvide todo lo que usted ha pasado. Y yo creo que lo está transmitiendo, y eso es bueno, porque uno tiene que dejar huella y que, de acuerdo a las experiencias que yo he tenido siempre, esto le sirva a alguien para poder allanar el camino y siempre luchar por una sociedad mejor. Es que yo soy humanista, yo todavía creo en la gente. Sí, sí, Sí. en las buenas Entonces, acciones. En las personas. entonces creo que uno siempre debe, no esperar una recompensa, pero tiene que actuar y en pro de los demás. Y obviamente yo creo que lo más importante que debemos aprender todos, como dijo José Martí, palabras más, palabras menos, los derechos no se mendigan, se arrebatan. Muy buena frase, parafraseando. Ujú. Y yo tengo una última pregunta, porque ya estamos sobre el tiempo. ¿Qué opina precisamente de entre tantas cosas que ha hecho Majo que esté ahorita actualmente haciendo este proyecto, ¿verdad? Y que tal vez tenga que ver un poco con lo que a usted también le gusta, que son los micrófonos, Mm, la locución, la voz, hablar, Ujú. etcétera, etcétera, estar en una plataforma. ¿Qué opina? Porque, bueno, parte de eso fui yo, ¿verdad? Que le dije la espinita, hagamos esto, aquí este es el momento idóneo, ¿verdad? Entonces, ¿qué opina, verdad? Que más usted inmiscuida en el mundo de los podcasts. Bueno,
muy orgulloso, no me asusta, no me extraña porque ella, tendría que enseñarle una foto ahí donde está ella imitando a Selena con un, Ya con un habíamos hablado de eso, karaoke ya habíamos hablado de eso. que le habíamos comprado para una Navidad. Creo que una vez llega mis papás me hace, ya nada me sorprende, la verdad. Eso es Entonces, muy usted. creo que es un proyecto muy bonito, muy loable, muy humanista. Y si cabe decir esta expresión, hasta muy cristiano, si podemos decirlo así. Pero cristiano no en el contexto religioso, sino en cristiano en el darse a los demás. Em, Obviamente me emociona mucho. Yo creo que para mí es una experiencia linda compartir con ella micrófonos una vez más. Ya lo hemos hecho en la karaokeando. Karaokeando. Karaokeando, Karaokeando. Ah, sí, no crea, sí. papi también le hace la Ah, sí, la cantada. hacemos a la ¿Para cantada, ¿eh? cuándo? ¿Para cuándo el Y no, karaoke? yo le he dicho a ellos tenemos que hacer un video y vamos a ver cuándo lo hacemos. Démosle. Y de Papi una vez quiere, le sí. digo, espero que un día me invites a hacer stand-up. Uf, claro Sí, que sí, ¿cómo no? sí, entonces, no, porque realmente esto de la locución es muy bonito. Yo creo que eso es mostrarse a la gente un talento que se tiene y que tiene que, no puede ser un egoísta dejárselo. Yo creo que este proyecto es como la cereza del pastel. Ya yo creo que como padres cumplimos y ya ella es la que le toca seguir adelante. Y que todas las situaciones que ha hecho es exponerlas para poder hacer un mundo mejor. O sea, no tenemos que irnos de Costa Rica para vivir bien. Lo que tenemos que hacer es traer todas esas cosas buenas que aprendimos afuera para hacer de Costa Rica un mejor lugar, más inclusivo, más incluyente y mejor para todas las personas que vivimos aquí. Y sumarle al mundo. Sí. Qué bueno esas últimas palabras, don Henry. Y créame que nosotros también salimos de aquí mejores personas, más fortalecidos y con una visión más amplia de las cosas. De verdad, muchísimas gracias por acompañarnos. Ujú. Nosotros súper felices. Yo de verdad muy feliz que estén compartiendo padre e hija, ¿verdad? En esta primera parte de este episodio de discapacidad y familia. Y nada, Majo, cerramos con la sección de los Los chismecitos. chismes, no, pa, en serio, muchas gracias. Casi me saca las lágrimas. Yo ya veía, yo ya Sí, digo, sí, ya sí. casi toca un violín Ya, aquí, ya no, ya debemos hay un sacar el violín. violín, pero no tenemos No violines tenemos, hay aquí, de todo ¿verdad? No, menos no hay violín. violín, pero ok. Pero no, en serio, pa, muchas gracias. Y sí, creo que es importante tocar estos temas para que las personas vean que no solamente uno como persona con discapacidad, que son los que luchan siempre, sino también viene de los papás, de los familiares o las personas que conviven con nosotros, que también han luchado con Las nosotros, parejas. también las parejas y que empiezan a luchar con nosotros, porque como dijo papi, eran las primeras personas que me enseñaron em, a ya vivir, ¿verdad? Y cómo iba a ser de difícil y así. Entonces, para que sepan, para que también no nos encajen con ese estereotipo, porque también nuestros allegados son parte de eso también. Y Dino, entonces vamos a nuestra sección de cierre de chisme. ¿Quieres empezar? ¿Algún chismecito de la semana? Bueno, los chismes de la semana es que estoy más involucrado en las situaciones de la ciudad. Estoy yendo más a los consejos municipales, estoy denunciando más, ¿verdad? Entonces, cada vez que tengo la oportunidad de salir al aire, pues se denuncia, denuncio en redes sociales. Ahorita van a decir que hay más sapona, pero este, es la única forma, ¿verdad? Es la única forma. ¿Y la Cuando las cocinada qué? cosas no salen bien, entonces hay que ¿Y la cocinadita? ¿Cómo va? cocinar. ¿De Sí, el qué? negocio, la comida, Ah, la no, cocinada. esta Semana Santa fue, gracias a Dios, muy productiva. Y Demasiado. estuvimos full, ¿verdad? Entonces esta semana no la dimos libre. Ah, bueno, y merecido. Porque tuvimos mucho trabajo, demasiado trabajo. Entonces no vamos a descansar. Y bueno, vamos a seguir siempre así apoyando los proyectos como este. Realmente los felicito a los dos. Es una gran iniciativa y siempre, aunque uno no lo crea, esas cosas dejan eco. Dejan eco y calan, por mucho o poco, siempre calan y eso es lo que se busca. Muchas Entonces ahí la gracias. gente se va a ir sumando, unos más, otros menos, y hasta que podamos llegar a sumar y seguir sumando. Muchas gracias, don Henry, nuevamente. Majo, chisme. Mi chisme. mm,
Ayer salí de vacaciones ya, cuatri. Ya terminé. Ahora vuelvo hasta el 12 de mayo. Y di, no, creo que estas vacaciones voy a ver series que tengo pendientes. Ya estoy viendo como tres. Em, Ayer terminé una que se llama La Residencia. La estaba viendo con Mari. Es como de un misterio ahí de quién mató a quién. Entonces está muy interesante. A mí que me gusta todo lo de misterio, los thrillers y los Thrillers. whodunit. Me encantan. Y si no, a descansar. ¿Y usted, Esteban? Sí, bueno, vean la residencia. Este episodio sale 29 de abril. Yo tengo show de stand-up comedy el 30 de abril a las 8 de la noche en el Teatro Nico Ecker. Teatro Nico Ecker queda a la par de la Sala Garbo. Entonces, para que lleguen, pueden ahí en comentarios pedirme más info y yo les doy ahí con mucho gusto. Vamos a echarle porras. Y el miércoles 30 de abril se llama Sobreviviendo, el show Sobreviviendo al Trabajo, porque es Ujú. aprovechando que el 1 de mayo es feriadito de Día Ujú. del Trabajador, entonces vamos a hacernos un showcito del Día del Trabajador. Muchísimas gracias, don Henry, por aceptar Con la mucho gusto. invitación nuevamente. Gracias a Memo ahí en controles. Y bueno, si usted es hermano, hermana, papá, mamá, tío, tía, primo de alguna persona con discapacidad, muchas gracias le damos, ¿verdad?, por apoyar a esa persona con discapacidad. Y nada, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Instagram y en TikTok como La Rampa CR. Todos los martes a las 6 de la tarde sale un episodio nuevo. Pueden darle ahí a activar las notificaciones a la campanita para que les salga. Y pueden regalarnos un like y compartir. Y así nos ayudan a crecer. Muchas gracias, Majo, don Henry. Esperamos que les haya gustado este episodio. Y este fue un episodio más de La Rampa. Chao. Hasta Chao. luego.